El racista, por Isaac Asimov. El cirujano alzó la cabeza. Su rostro era inexpresivo. ¿Está preparado?, preguntó. Preparado es un término relativo, dijo el ingeniero médico. Nosotros estamos preparados. Él está quieto. Bueno, siempre lo están. Al fin y al cabo se trata de una operación importante. Importante o no, el paciente debe estar agradecido. Ha sido elegido entre una enorme cantidad de candidatos y, francamente, no creo que... No lo diga, interrumpió el cirujano. No nos corresponde a nosotros tomar la decisión. La aceptamos, pero ¿acaso tenemos que mostrarnos de acuerdo? Sí, repuso vivamente el cirujano. Tenemos que aceptarla totalmente y de buen grado. Es una intervención tan enormemente complicada que no podemos realizarla con ninguna clase de reservas mentales. Este hombre ha demostrado sus méritos en numerosos aspectos, y sus características resultan adecuadas para la junta de mortalidad. Está bien, dijo el ingeniero médico. Lo veré aquí mismo, declaró el cirujano. Me parece que la ocasión no se presta demasiado a palabras de aliento. Tampoco servirían de mucho. Está bastante nervioso y ya ha tomado una decisión. ¿Lo ha hecho? Sí, quiere metal, como todos. El semblante del cirujano continuó imperturbable. Se miró las manos y dijo: a veces se puede tratar con ellos acerca de ese asunto. ¿Para qué preocuparse? Si quiere metal, que sea metal. ¿A usted no le importa? ¿Por qué habría de importarme?, manifestó el ingeniero médico casi con brutalidad. Al fin y al cabo se trata de un problema de ingeniería médica, y yo soy ingeniero médico. Sea como sea, tengo que resolver el problema. No veo motivos para inquietarme por nada más. No obstante, el cirujano declaró con firmeza: para mí es un asunto de correcto proceder. No puede usted utilizar ese argumento. ¿Qué le importa al paciente el correcto proceder? A mí sí me importa. Usted integra una minoría. La tendencia general va en contra suya. No tiene ninguna posibilidad. Debo intentarlo. El cirujano hizo un ademán al ingeniero médico para que guardase silencio. No era un gesto impaciente, sino simplemente apresurado. Ya había informado previamente a la enfermera y le indicaron que ésta se acercaba al quirófano. El cirujano oprimió un botón y las 2 hojas de la puerta se corrieron. El paciente entró en su silla de motor acompañado por la enfermera, que avanzaba ágilmente a su lado. Puede retirarse, enfermera, dijo el cirujano, pero aguarde fuera. La llamaré más tarde. Luego hizo una seña con la cabeza al ingeniero médico, que salió con la enfermera, y la puerta se cerró detrás de ellos. El hombre de la silla miró por encima de un hombro y los vio marcharse. Tenía el cuello muy delgado y unas finas arrugas en torno a los ojos. Estaba recién afeitado y los dedos, que aferraban con fuerza los brazos de la silla, mostraban unas uñas manicuradas. Era un paciente de alta categoría y en su rostro se apreciaba un gesto displicente. ¿Vamos a empezar hoy?, preguntó. Esta misma tarde, senador, repuso el cirujano, asintiendo con la cabeza. Tengo entendido que esto llevará varias semanas. La operación en sí misma no, pero existe una serie de asuntos secundarios que deben tenerse en cuenta. Habrá que realizar una transfusión de sangre y ciertos ajustes hormonales. Se trata de cuestiones delicadas. ¿Es peligroso?, inquirió el enfermo, y luego, como si sintiera la necesidad de establecer una relación amistosa, pero evidentemente en contra de su voluntad, añadió: ¿Doctor? Al cirujano le pasaron desapercibidos aquellos matices expresivos, y dijo escuetamente: todo resulta peligroso. Le dedicamos suficiente tiempo para que sea lo menos arriesgado posible. Ese tiempo, junto con la capacidad de muchos especialistas agrupados y el instrumental adecuado, hacen que tales operaciones solo estén al alcance de muy pocos. Lo sé, afirmó el paciente, algo inquieto, y me niego a sentirme culpable por eso. ¿O es que insinúa que lo estoy presionando? En absoluto, senador. Las decisiones de la Junta nunca han sido discutidas. Solo menciono la dificultad y complejidad de la intervención con el fin de poner de manifiesto mi deseo de llevarla a cabo del mejor modo posible. Bien, hágalo así, entonces. Ese también es mi deseo. En tal caso, debo pedirle que tome una decisión. Es posible aplicarle un cibercorazón de una de estas 2 clases, de metal, o bien... ¡O de plástico!, interrumpió, irritado, el paciente. ¿No es esa la alternativa que me ofrece, doctor? Plástico barato. Yo no quiero eso. Ya he hecho mi elección y quiero que sea de metal. Pero, escúcheme, me han dicho que la elección tengo que tomarla yo solo. ¿Eso es cierto?
El cirujano asintió y dijo: cuando dos posibilidades son del mismo valor desde el punto de vista médico, la elección recae en el enfermo, aun cuando las posibilidades no sean iguales, como ocurre en este caso. Los ojos del paciente brillaron. ¿Pretende usted decirme que el corazón de plástico es superior?, inquirió. Eso depende del paciente. En mi opinión, a usted no le conviene el metal y preferimos no utilizar la palabra plástico. Se trata de un cibercorazón fibroso. Por lo que a mí respecta, es plástico. Senador, dijo el cirujano con infinita paciencia, el material no es plástico en el sentido ordinario de la palabra. Es un polímero, ciertamente, pero mucho más complejo que el plástico corriente. El material es una fibra proteínica compuesta, con la que se ha conseguido imitar hasta donde ha sido posible el tejido natural del corazón humano, el mismo que tiene usted dentro del pecho en este mismo momento. Exactamente. Y el corazón humano que tengo en el pecho ya está gastado a pesar de que no he cumplido todavía los 60 años. Yo no quiero nada parecido a esto. Muchas gracias. Yo quiero algo mejor. Todos queremos lo mejor para usted, senador. El cibercorazón fibroso será lo mejor. Posee una vida potencial de varios siglos. Es totalmente antialérgico. ¿No lo es el corazón metálico, acaso? Sí, lo es, repuso el cirujano. El cibercorazón metálico está formado por una aleación de titanio que... ¿Y no es cierto que no se desgasta y que es más fuerte que el plástico, o la fibra, o como usted quiera llamarle? El metal resulta físicamente más resistente, en efecto, pero la fortaleza mecánica no es lo único que debe tenerse en cuenta. Dicha resistencia no es indispensable mientras el corazón esté bien protegido. Cualquier agente capaz de llegar a su corazón podrá matarlo por otras razones, aunque sea un corazón metálico. El paciente se encogió de hombros y manifestó: entonces, cuando me rompa una costilla, haré que también me la pongan de titanio. La sustitución de huesos resulta fácil. Todo el mundo puede conseguir que le hagan eso en cualquier momento. Yo seré todo lo metálico que quiera, doctor. Está usted en su derecho, si así lo prefiere. Sin embargo, debo hablarle con franqueza y decirle que si bien ningún cibercorazón metálico ha fallado mecánicamente, sí han fallado algunos electrónicamente. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo cibercorazón posee un pulsarregulador como parte integrante de su estructura. En el caso de la variedad metálica se trata de un mecanismo electrónico que mantiene el ritmo cardíaco. Ello implica que hay que colocar todo un equipo en miniatura que altere el ritmo del corazón de acuerdo con el estado emotivo y físico del individuo. En ocasiones esto ha fracasado, y la persona ha muerto antes de que se pudiera corregir el defecto. Nunca he oído hablar de tales casos. Yo le aseguro que han ocurrido. ¿Y sucede a menudo? De ningún modo. Solo muy raras veces. Bien, entonces correré ese riesgo. ¿Y qué me dice del corazón de plástico? ¿No lleva también un pulsarregulador? En efecto, senador, pero la estructura química del cibercorazón fibroso es mucho más parecida a la del tejido cardíaco del hombre. Puede responder mejor a los estímulos iónicos y hormonales del organismo. El elemento a insertar es, en este caso, mucho más sencillo que en el del cibercorazón metálico. ¿No escapa nunca al control hormonal el corazón de plástico? Hasta ahora nunca ha ocurrido. Porque no han trabajado con él un tiempo lo bastante largo, ¿no es así? El cirujano vaciló un momento, y luego respondió: bueno, es cierto que el corazón fibroso lleva en uso menos tiempo que el metálico. ¿Lo ve usted? ¿Qué teme, doctor? ¿Que quiera convertirme en un robot? ¿En un metalo? ¿Como los llaman desde que se les otorgó la ciudadanía? No tiene nada de malo el metalo. Como bien dice, se trata de ciudadanos. Pero usted no es un metalo, sino un ser humano. ¿Por qué no seguir siendo un ser humano? Porque deseo lo mejor, y eso es el corazón metálico, entiéndalo bien. Perfectamente, contestó el cirujano. Se le pedirá que firme los correspondientes permisos, y luego le colocaremos un corazón de metal. ¿Y quién será el cirujano que me intervenga? Me han dicho que usted es el mejor. Seré yo mismo. Haré lo posible para que el trasplante tenga éxito. Se abrió la puerta, y el paciente salió en su silla acompañado por la enfermera. Luego entró el ingeniero médico, que permaneció mirando hasta que la puerta se hubo cerrado a espaldas del paciente. Entonces, se volvió al cirujano y dijo: bueno, no puedo adivinar lo que ocurrió. Dígame, ¿cuál fue su decisión? El cirujano se inclinó sobre su escritorio y perforó las instrucciones finales para los registros. La que usted predijo. Quiere un cibercorazón metálico. Después de todo, son los mejores. No siempre. Llevan más tiempo usándose, eso es todo. Es la manía que tiene la humanidad, desde que los metalos han adquirido la ciudadanía. El hombre tiene el singular anhelo de hacerse de sí mismo un metalo.
suspira por la fuerza física y por la resistencia que se les atribuye. Ellos no son los únicos, doctor. Usted no trabaja con metalos, pero yo sí, de modo que sé lo que ocurre. Los 2 últimos que ingresaron para someterse a reparaciones me pidieron elementos fibrosos. ¿Se los proporcionó? En un caso sí. Se trataba tan solo de colocar tendones. No había demasiada diferencia entre insertar metal o fibra. En el otro, en cambio, deseaba un aparato circulatorio o su equivalente. Yo le dije que no podía hacerlo. Para ello se hubiera tenido que modificar totalmente la estructura de su organismo, aplicando material fibroso. Es de suponer que algún día llegaremos también a eso. Habrá metalos que no sean totalmente de metal, sino una especie de combinación metálica de carne y sangre. ¿No le preocupa esa idea? ¿Por qué? Análogamente, habrá seres humanos metalizados. Hoy poseemos 2 variedades de seres inteligentes en la Tierra, y es absurdo que nos estemos preocupando por las 2. Dejemos que se acerquen la una a la otra, y al fin no existirá diferencia alguna. ¿Para qué queremos que la haya? Entonces tendremos lo mejor de ambas formas de vida, las ventajas del hombre combinadas con las del robot. El resultado entonces será un híbrido, contestó el cirujano, con un tono que se acercaba a la agresividad. Se habría llegado a una criatura que no sería ambas cosas, sino ninguna de las 2. ¿Es lógico suponer que un individuo no esté lo bastante orgulloso de su estructura orgánica y de su identidad como para desear transformarse en algo extraño? ¿Sería deseable ese mestizaje? Así hablan los racistas. Pues no me importa, dijo el cirujano, con sereno énfasis. Yo creo que uno debe ser lo que es. No cambiaría ni una partícula de mi organismo por ninguna razón. Si se requiere forzosamente hacerme algún cambio, exigiría que el material fuera lo más parecido posible a mis propios órganos. Yo soy yo mismo, y estoy muy satisfecho con ser quien soy, y no pretendo ser ninguna otra cosa. El cirujano, terminando su alegato, se preparó para iniciar la operación. Introdujo sus fuertes manos en el horno, y las dejó para que se calentaran al rojo hasta que se esterilizasen completamente. A pesar de ser la primera vez que levantaba la voz y se apasionaba de tal modo, en su bruñido rostro metálico, como siempre, no existía el menor vestigio de expresión. Botón Botón, por Richard Matheson. El paquete estaba junto a la puerta, una caja de cartón sellada con cinta, la dirección y sus nombres escritos a mano. Señor y señora Lewis, 217 calle 37, Nueva York, 10016. Norma lo levantó, abrió la puerta y entró al apartamento. Apenas empezaba a oscurecer. Después de haber puesto los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete. Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla, pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió. El señor Stewart los visitará a las 8 p.m. Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso, sonriendo. Unos minutos después, regresó a la cocina para hacer la ensalada. El timbre sonó a las 8 en punto. ¡Yo abro!, gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo. Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta. ¿Señora Lewis?, preguntó cortésmente. Sí. Soy el señor Stewart. Ah, cierto. Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo. ¿Puedo pasar?, preguntó el señor Stewart. Estoy bastante ocupada, dijo Norma. Pero le traeré su paquete. Le dio la espalda. ¿No quieres saber lo que es? Norma se volteó. El tono del señor Stewart fue ofensivo. No, creo que no, contestó ella. Podría resultar muy provechoso, le dijo. ¿Económicamente?, le cuestionó. El señor Stewart asintió. Económicamente, dijo. Norma frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre. ¿Qué está intentando vender?, preguntó ella. No estoy vendiendo nada, respondió él. Arthur salió de la sala. ¿Pasa algo? El señor Stewart se presentó. Arthur señaló hacia la sala. ¿Y qué es ese aparato a todo esto? No me tomará mucho tiempo explicarlo, contestó el señor Stewart. ¿Puedo pasar? Si está vendiendo algo, dijo Arthur. El señor Stewart negó con la cabeza. No, no vendo nada. Arthur miró a Norma. Como quieras, le dijo ella. Dudó un poco. Bueno, ¿por qué no?, dijo él.
Entraron a la sala y el señor Stewart se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobre sellado. «Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre», dijo, y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar. «El timbre está conectado a nuestra oficina». «¿Para qué sirve?», preguntó Arthur. «Si oprime el botón», le dijo el señor Stewart, «en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de $50,000. Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo. «¿De qué habla?», le preguntó Arthur. El señor Stewart pareció sorprendido. «Pero si lo acabo de explicar», dijo. «¿Es esto una broma de mal gusto?». «De ningún modo. La oferta es completamente genuina». «Eso que dice usted no tiene sentido», dijo Arthur. «¿Usted espera que creamos...?» ¿A quién representa?, inquirió Norma. El señor Stewart se notó apenado. «Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso», dijo. «Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional». «Creo que es mejor que se vaya», dijo Arthur poniéndose de pie. El señor Stewart se levantó. «Por supuesto. Y llévese la unidad con usted. ¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizá?». Arthur levantó la unidad del botón y el sobre y los tendió bruscamente en las manos del señor Stewart. Caminó por el pasillo y abrió la puerta. «Dejaré mi tarjeta», dijo el señor Stewart. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta. Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa. Norma permanecía sentada en el sofá. ¿Qué crees que era?, preguntó. «No me interesa saber», contestó él. Ella intentó sonreír, pero no pudo. ¿No te da ni un poco de curiosidad? No, negó con la cabeza. Después de que Arthur había retomado su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos. ¿Por qué no quieres hablar de eso?, preguntó Norma. Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño. ¿No te intriga? «Me ofende», dijo Arthur. Ya sé, pero... Norma colocó otro rulo en su pelo. ¿No te intriga también? ¿Crees que es una broma de mal gusto?, preguntó ella cuando entraban a la habitación. «Si lo es una broma asquerosa». Norma se sentó en la cama y se quitó las pantuflas. Tal vez sea algún tipo de investigación psicológica. Arthur se encogió de hombros. «¿Podría ser?» Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando. «Tal vez». ¿No te gustaría saber? Arthur negó con la cabeza. ¿Por qué? «Porque es inmoral», le dijo. Norma se deslizó bajo las cobijas. Bueno, yo creo que es intrigante. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla. «Buenas noches», le dijo. Buenas noches. Norma le dio palmaditas en la espalda. Norma cerró los ojos. $50,000, pensó. En la mañana, cuando iba a salir del departamento, Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente, las arrojó dentro de su cartera, cerró la puerta y alcanzó a Arthur en el ascensor. Mientras estaba en su descanso, sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Stewart y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta. Después del almuerzo, volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. ¿Por qué estoy haciendo esto?, pensó, pero antes de las 5 marcó el número. «Buenas tardes», dijo la voz del señor Stewart. Norma por poco cuelga, pero se contuvo, aclaró la garganta. Habla la señora Lewis, dijo. «Sí, señora Lewis». El señor Stewart se escuchó complacido. Tengo curiosidad. «Es natural», dijo el señor Stewart. No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo. «Sin embargo, es la pura verdad», contestó el señor Stewart. Bueno, como sea. Norma tragó saliva. Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría, ¿qué quiso decir? «Exactamente eso», contestó. «Podría ser cualquier persona. Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y, por supuesto, que usted no tendría que verla morir». Por $50,000, dijo Norma. «Es correcto». Ella hizo un sonido de burla. Eso es una locura. «Pero es la propuesta», dijo el señor Stewart. «¿Desea que le lleve de nuevo la unidad?» Norma se puso tensa. Claro que no. Colgó malhumorada. El paquete estaba junto a la puerta principal. Norma lo vio al salir del ascensor. Bueno, qué frescura, pensó. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. Simplemente no lo meteré, se dijo. Entró y empezó a preparar la cena. Más tarde salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa.
Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría en la mañana. Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente, dijo ella. Arthur levantó la mirada de su plato. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Olvídalo. Le dijo ella. Norma comió en silencio. De repente bajó su tenedor. Supón que es una oferta real. Dijo ella. Arthur se quedó mirándola. Supón que es una oferta real. Está bien, supón que lo es. Él se veía incrédulo. ¿Qué querrías hacer? ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien? Norma pareció disgustada. ¿Asesinar? ¿Cómo lo definirías? Si ni siquiera conoces a la persona, dijo Norma. Arthur quedó estupefacto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si es algún viejo campesino chino a 10,000 millas de distancia, algún aborigen enfermo en el Congo. ¿Qué tal un bebé en Pensilvania? Arthur replicó. ¿Alguna hermosa niña en la otra cuadra? Ahora estás exagerando las cosas. Norma, el hecho es, continuó, no importa a quién matas, sigue siendo asesinato. El hecho es, interrumpió Norma. Si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber, aún así, ¿no apretarías el botón? Arthur se quedó mirándola, horrorizado. ¿Quieres decir que tú lo harías? $50,000, Arthur. ¿Qué tiene que ver la cantidad? $50,000, Arthur. Interrumpió Norma. Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado. Norma, no. Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla. Norma, no. Su cara había palidecido. Ella se encogió de hombros. Está bien, tranquilízate, dijo ella. ¿Por qué te enojas tanto? Solo estamos hablando. Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa, dijo: preferiría no discutirlo más, si no te importa. Norma levantó los hombros. Está bien. Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar panqueques, huevos y tocino para el desayuno de Arthur. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Arthur con una sonrisa. No, no se trata de ninguna celebración. Norma se mostró ofendida. Quise hacerlo, es todo. Bueno, dijo él, me alegro que lo hayas hecho. Ella volvió a llenar la taza de Arthur. Quería demostrarte que no soy... Se encogió de hombros. ¿Que no eres qué? Egoísta. ¿Dije que lo eras? Pues... Ella gesticuló vagamente. Anoche... Arthur permaneció callado. Toda esa charla acerca del botón... dijo Norma. Creo que, pues, me malinterpretaste. ¿En qué sentido? Su voz fue cautelosa. Gesticuló de nuevo. Creo que pensaste que yo solo estaba pensando en mí. Ah. No lo hacía. Norma. Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla... Norma, ¿por qué te estás involucrando tanto en esto? De ninguna manera lo estoy haciendo. Respiró nerviosamente. Solo intento decir que... ¿Qué? Que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros. Mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad. Norma, ya lo haremos, dijo él. ¿Cuándo? Se quedó mirándola consternado. Norma... ¿Cuándo? Pareció retractarse un poco. ¿Estás diciendo en serio? Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto investigativo. Lo interrumpió. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia, que solo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, lo que sea. ¿No crees que en realidad matarían a alguien, verdad? Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato, él se levantó y se fue. Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. Voy a llegar tarde, pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba? Ella debería estar en casa y no trabajando en una oficina. Mientras acomodaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. ¡Qué ridículo!, pensó.
Todo este alboroto por un botón sin importancia. Estiró la mano y lo oprimió. Por nosotros. Se dijo con rabia. Se estremeció. ¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió. En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso. Ridículo. Pensó. Exaltarse tanto por nada. Tiró la unidad, la cúpula y la llave a la caneca de la basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina. ¿Aló? Señora Lewis, Sí. este es el hospital Lenox Hill. Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el subterráneo. Los empujones de la multitud. Arthur había sido arrojado de la plataforma cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza, pero no podía parar. Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por $25,000, con doble indemnización por... ¡No! Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón de la caneca de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada. De repente, comenzó a estrellarla contra el borde del lavaplatos, golpeándola cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transitores en la caja, ni cables ni tubos. La caja estaba vacía. Se volvió con grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó la bocina. ¿Señora Lewis? Preguntó el señor Stewart. No era su voz la que chillaba de tal manera. No podía ser. Usted dijo que yo no conocería al que muriera. Mi querida señora, Dijo el señor Stewart. ¿en verdad cree que usted conocía a su esposo? El tercero a partir del sol, por Richard Matheson. Abrió los ojos 5 segundos antes de que sonara el reloj. Se despertó súbitamente, sin el menor esfuerzo. Ya en plena conciencia, con toda frialdad, estiró la mano izquierda en la oscuridad para apagar la alarma. La campanilla vibró un segundo aún, antes de ahogarse. Su esposa, tendida junto a él, le tocó el brazo. Él le preguntó: ¿has dormido? No. ¿Y tú? Algo, respondió él, no mucho. Ella guardó silencio por algunos segundos. Sin embargo, el marido podía oír las contracciones de su garganta. La sentía temblar. Sabía de antemano lo que estaba por decir. ¿Nos vamos de veras? Él cambió de posición en la cama y aspiró profundamente. Sí, respondió, y los dedos se apretaron con más fuerza en torno a su brazo. ¿Qué hora es? Alrededor de las 5. Será mejor que nos preparemos. Sí, será mejor. Pero ninguno de los dos se movió. ¿Estás seguro de que podremos entrar en la nave sin que nadie nos vea? Preguntó la mujer. Creerán que es otro vuelo de prueba. No habrá nadie que controle. Ella no hizo más comentarios, pero se estrechó contra su marido. Tenía la piel muy fría. Tengo miedo. Declaró. Él le tomó la mano y se la oprimió con firmeza. No debes sentirte así. No corremos peligro. Me preocupan los niños. No corremos peligro, insistió él. La mujer, con mucha suavidad, le besó la mano. Está bien. Aceptó. Ambos se incorporaron en la oscuridad. Él la oyó levantarse. El camisón se deslizó hasta el suelo con un susurro, sin que ella lo levantara. Permanecía inmóvil, estremecida por el aire frío de la mañana. ¿Estás seguro de que no necesitaremos nada más? Preguntó. No, nada. En la nave tenemos todas las provisiones necesarias. De todos modos... ¿Qué? No podemos llevar nada cuando pasemos ante el puesto de guardia. Debemos fingir que tú y los chicos van a verme partir. Mientras ella comenzaba a vestirse, el marido apartó las cobijas y se levantó. Cruzó el cuarto por el suelo helado para buscar sus prendas en el ropero. Voy a despertar a los niños, dijo la mujer. Le respondió con un gruñido mientras sacaba la cabeza de entre la ropa. Ella se detuvo en la puerta. ¿Qué? ¿Y si al guardia le parece extraño que los vecinos vayan también a despedirte? Tenemos que correr ese riesgo, contestó él, hundido en la cama, mientras buscaba a tientas los cordones de sus zapatos. Es preciso que vengan con nosotros. Hubo un suspiro. Todo parece tan frío, tan calculado. La silueta femenina se perfilaba en el umbral de la puerta. Él se irguió para verla. ¿Qué remedio nos queda?,
Preguntó con vehemencia. No podemos permitir que nuestros hijos procreen entre sí, No, exclamó ella. solo que... ¿Solo que qué? Nada, querido, perdóname. Cerró la puerta tras de sí y sus pasos se perdieron en el corredor. Se abrió la puerta del otro dormitorio. Él oyó las voces de sus dos hijos y una sonrisa inexpresiva le estiró los labios, como si fueran a una fiesta. Pensó. Se puso los zapatos. Al menos, los niños ignoraban lo que ocurría. Para ellos se trataba solo de acompañarlo hasta la pista. Creían que al regreso podrían contar todos los detalles a sus compañeros de escuela. Ignoraban que no habría regreso. Terminó de ajustarse los zapatos y se levantó. Se dirigió hasta el tocador, arrastrando los pies para encender la luz. La situación era extraña. Un hombre de aspecto completamente común planeando algo semejante. Frío, calculador. Las palabras de su mujer le repercutían en la mente. Bien, no había otra salida. En pocos años, tal vez antes de lo que se creía, el planeta entero volaría en una explosión enceguecedora. Aquella era la única solución, escapar con un pequeño grupo y comenzar de nuevo en otro planeta. No hay otra salida, se repitió, contemplándose en el espejo. Echó una larga mirada en torno al dormitorio, despidiéndose de toda aquella etapa de su vida. Apagar la lámpara fue como apagar una luz en su conciencia. Al salir, cerró la puerta con suavidad y acarició con los dedos el gastado picaporte. Sus dos hijos, varón y mujer, descendían por la rampa, hablando en misteriosos susurros. No pudo menos que menear la cabeza, divertido. Su esposa lo estaba esperando. Bajaron juntos, tomados de la mano. Ya no tengo miedo, querido. Afirmó ella. Todo saldrá bien. Seguro, sin duda. Se sentó a desayunar junto a los niños. La mujer le sirvió jugo de frutas y fue a buscar lo demás. Ayuda a mamá, querida, dijo a la niña. Mientras ésta se levantaba, el hermanito comentó. Falta poco, ¿no, papito? Muy poquito, ¿no? Tranquilo, le advirtió. Recuerda lo que te dije. Si hablas de esto con alguien, no podré llevarte. Un plato se estrelló contra el suelo. Él levantó la vista. Su mujer tenía los ojos fijos en él y le temblaban los labios. Apartó la mirada y se inclinó para recoger los fragmentos del plato. Levantó solo algunos trozos, con mano vacilante. Luego los dejó caer otra vez. Volvió a incorporarse y empujó todo con el pie hacia la pared. ¿Qué importa? Comentó, nerviosa. ¿Qué importa que la casa esté limpia o no? Los hijos la miraron, sorprendidos. ¿Qué sucede? Inquirió la niña. Nada, querida, nada. Repuso ella. Estoy nerviosa, nada más. Vuelve a la mesa y toma tu jugo. Tenemos que desayunar deprisa, pronto llegarán los vecinos. Papá, preguntó el varón, ¿por qué vienen los vecinos con nosotros? Porque quieren, respondió él vagamente. No pienses más en ello y no hables tanto. La habitación quedó tranquila. La mujer entró con la comida y la dejó sobre la mesa. Solo sus pasos quebraron el silencio. Los niños se miraban entre sí, para echar luego una ojeada al padre. Este mantenía la vista fija en su plato. La comida le parecía insulsa y espesa. Podía sentir las palpitaciones del corazón contra sus costillas. El último día, se dijo. Este es el último día. Será mejor que comas, dijo a la esposa. Ella se sentó y tomó los cubiertos, dispuesta a obedecer. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Sus dedos, nerviosos, vacilaron y el cubierto cayó al suelo con un tintineo. El marido lo levantó rápidamente y cubrió con su mano la de su mujer. No te preocupes, querida, dijo. No te preocupes. Y se volvió hacia los niños, ordenando: vayan a abrir la puerta. ¿Los dos? Sí, los dos. Pero... hagan lo que les digo. Ambos abandonaron morosamente las sillas y salieron del cuarto, sin quitar la vista de sus padres. Cuando hubieron desaparecido por la puerta corrediza, él se volvió hacia su mujer. Estaba pálida y tensa, con los labios fuertemente apretados. Por favor, querida, trató de explicarle. No los llevaría si no tuviese la seguridad de que estaremos a salvo. Sabes que he volado muchas veces en esa nave y tengo bien decidido el sitio a donde vamos. No habrá problemas, créeme, no habrá problemas. Ella le tomó la mano y apoyó allí su mejilla, cerrando los ojos. Unas lágrimas enormes se filtraron entre los párpados y rodaron por el rostro. No es eso lo que me preocupa, explicó ella. Es este asunto de irnos y no volver más. Hemos pasado toda la vida aquí. No es lo mismo que mudarse. No podremos volver. Jamás. Escucha, querida,
insistió él, en un tono apremiante que revelaba su tensión. Sabes tan bien como yo que dentro de pocos años habrá otra guerra, y será terrible. No quedará nada en pie. Tenemos que irnos, por nuestros hijos, por nosotros mismos. Hizo una pausa, para medir el efecto de sus propias palabras. Por el futuro de la vida misma, concluyó, sin convicción. Enseguida se arrepintió. En hora temprana, y después del prosaico desayuno, ese tipo de disquisiciones no sonaban convincentes, aunque fueran verdad. No tengas miedo, repitió. Todo saldrá bien. Ella le apretó la mano. Lo sé. Afirmó con suavidad. Lo sé. Unos pasos se aproximaron. Él le alcanzó un pañuelo de papel apresuradamente. La mujer se enjugó las mejillas. Se abrió la puerta y entró el matrimonio vecino con sus hijos. Los niños no podían contener la agitación. «¡Buenos días!», saludó el vecino. Las mujeres se dirigieron hacia la ventana y empezaron a hablar en voz baja. Los niños, sin alejarse, se movían constantemente, mirándose entre ellos con ansiedad. «¿Ya desayunaron?», preguntó él. «Sí», respondió el vecino. «¿No le parece mejor que salgamos?». «Creo que sí». Dejaron los platos sobre la mesa. La mujer subió a buscar abrigos para toda la familia. Mientras los demás se dirigían al coche, él y su esposa permanecieron unos momentos en el porche. «¿Cerramos la puerta?», preguntó él. La mujer se pasó una mano por el pelo y esbozó una sonrisa desolada, encogiéndose de hombros. ¿Importa acaso?, respondió, dándole la espalda. Él cerró la puerta y la siguió por el sendero. Era bonita, la casa, murmuró ella. No pienses más en eso. Algunos volvieron la espalda al hogar y subieron al coche. ¿Cerraron con llave?, preguntó el vecino. Sí. Nosotros también. Íbamos a dejar abierto, pero tuvimos que volver a cerrar. Avanzaron por las calles tranquilas. Los bordes del cielo empezaron a enrojecer. La vecina iba en el asiento trasero con los 4 chicos. Junto a él viajaban su esposa y el vecino. «Va a ser un hermoso día», afirmó este último. «Tal vez». «¿Se lo han dicho a los niños?», preguntó el hombre en voz baja. «Por supuesto que no». Yo tampoco», aseguró el vecino. Preguntaba, nada más. Oh. Por un rato avanzaron en silencio. Un vecino preguntó: ¿No tienen a veces la sensación de estar huyendo? No, respondió él, apretando los labios. No. Creo que es mejor no hablar del asunto, comentó apresuradamente el otro. Es lo mejor. Mientras se acercaban al puesto de guardia en la entrada, él se volvió hacia los demás. Ya saben, les dijo, ustedes ni una palabra. El guardia, soñoliento, no prestó mucha atención. Le reconoció enseguida, pues él era el principal piloto de prueba de la nave último modelo, y eso bastaba. El piloto dijo que su familia quería verlo despegar. Estaba muy bien. El guardia les permitió acercarse a la plataforma de la nave. El coche se detuvo junto a las enormes columnas. Todos descendieron y alzaron la vista. Muy por encima de ellos, la gran nave metálica apuntaba hacia el ciclo. Empezaba a reflejar en su vértice el resplandor de la mañana. «Vamos», ordenó él. «¡Aprisa!». Mientras todos trepaban rápidamente al ascensor de la nave, él se detuvo por un momento y miró hacia atrás. El puesto de guardia parecía abandonado. Echó una mirada a su alrededor, tratando de grabarlo todo en su memoria. Se inclinó para recoger un puñado de tierra y lo guardó en su bolsillo. «Adiós», susurró, y corrió hacia el ascensor. Las puertas se cerraron ante ellos. El cubículo ascendió en silencio. Solo se oían el zumbido del motor y algunas tosecitas nerviosas de los niños. Él los contempló por un instante. «Llevarlos así, tan pequeños», pensó, «sin que puedan ayudar». Cerró los ojos. Su mujer lo tomó del brazo. Ambos se miraron y ella sonrió. «Todo está bien», susurró. El ascensor se detuvo con un estremecimiento. Las puertas se abrieron, deslizándose, y todos salieron. Él vaciló un instante. Empezaba a aclarar. Enseguida, el piloto urgió a los demás. Todos treparon por la plataforma cubierta y entraron por la angosta portezuela que se abría al costado de la nave. Cuando le llegó el turno, volvió a vacilar. Sentía la necesidad de decir alguna frase adecuada a las circunstancias, pero no pudo. Tomó impulso para entrar y cerró bien la puerta tras de sí, murmurando algo al hacer girar el volante con que se ajustaba. Listo,
anunció. Vamos, todos. El eco multiplicó todos aquellos pasos a través de las plataformas metálicas. Finalmente, llegaron a las escaleras y al cuarto de control. Los niños corrieron hacia los ojos de buey para mirar al exterior. La inmensa altura los dejó boquiabiertos. Las dos madres, detrás, miraban hacia abajo con ojos asustados. Él se acercó al grupo. ¡Qué alto!, dijo su hijita. ¡Qué alto!, repitió él, acariciándole suavemente la cabeza. Se volvió bruscamente para dirigirse hacia el panel de instrumentos. Allí permaneció, vacilante. Alguien se le acercó por detrás. Era su mujer. ¿No te parece que debemos decírselo a los niños? Así sabrán que es la última mirada. Hazlo, replicó. Puedes decírselo. Pero los pasos de su mujer no se alejaron. Se volvió y ella lo besó en la mejilla. Entonces fue a hablar con los niños. Él accionó el interruptor. En las ocultas entrañas de la nave, una chispa encendió el combustible. Un chorro de gas concentrado surgió de los eyectores. Los mamparos empezaron a temblar. Oyó el llanto de su hija y trató de no escuchar. Extendió una mano temblorosa hacia la palanca. Súbitamente, se volvió a mirarlos. Todos tenían los ojos fijos en él. Entonces asió con firmeza la palanca y la movió. La nave se estremeció por un momento y se deslizó enseguida por la suave plataforma inclinada para remontarse a velocidad creciente. El viento silbaba a su paso. Los chicos volvieron a dirigirse hacia el ojo de buey. ¡Adiós!, dijeron. ¡Adiós! Agotado, se dejó caer sobre el panel de controles. Por el rabillo del ojo vio que el vecino se sentaba a su lado. ¿Sabes con exactitud a dónde vamos? Está allí, en ese mapa, respondió él. El vecino echó un vistazo al diagrama y alzó las cejas. Es otro sistema solar, observó. Correcto. Allí la atmósfera es parecida a la nuestra. No tendremos problemas. No podemos fallar, dijo el vecino. Asintió con un gesto y se volvió para mirar la otra lámina. Todos seguían mirando por las portillas. ¿Cómo dice?, preguntó al vecino. Preguntaba cuál de todos estos planetas es el que ha escogido. Él se inclinó sobre el mapa y señaló un punto. Ese pequeño que está allí, dijo, cerca de aquella luna. El tercero a partir del sol. Precisamente, respondió. Ese, el tercero a partir del sol. Los 9.000 millones de nombres de Dios, por Arthur C. Clarke. Esta es una petición un tanto desacostumbrada, dijo el Dr. Wagner, con lo que esperaba podría ser un comentario plausible. Que yo recuerde, es la primera vez que alguien ha pedido una computadora de secuencia automática para un monasterio tibetano. No me gustaría mostrarme inquisitivo, pero me cuesta pensar que en su establecimiento haya aplicaciones para semejante máquina. ¿Podrían explicarme qué intentan hacer con ella? Con mucho gusto, contestó el lama, arreglándose la túnica de seda y dejando cuidadosamente a un lado la regla de cálculo que había usado para efectuar la equivalencia entre monedas. Su computadora Mark V puede efectuar cualquier operación matemática rutinaria que incluya hasta 10 cifras. Sin embargo, para nuestro trabajo estamos interesados en letras, no en números. Cuando hayan sido modificados los circuitos de producción, la máquina imprimirá palabras, no columnas de cifras. No acabo de comprender. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos 3 siglos. De hecho, desde que se fundó el lamaísmo. Es algo extraño para su modo de pensar, así que espero que me escuche con mentalidad abierta mientras se lo explico. Naturalmente. En realidad es sencillísimo. Hemos estado recopilando una lista que contendrá todos los posibles nombres de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos motivos para creer, continuó el lama, imperturbable, que todos esos nombres se pueden escribir con no más de 9 letras en un alfabeto que hemos ideado. ¿Y han estado haciendo esto durante 3 siglos? Sí. Suponíamos que nos costaría alrededor de 15.000 años completar el trabajo. ¡Oh!, exclamó el Dr. Wagner, con expresión un tanto aturdida. Ahora comprendo por qué han querido alquilar una de nuestras máquinas. Pero, ¿cuál es exactamente la finalidad de este proyecto? El lama vaciló durante una fracción de segundo y Wagner se preguntó si lo había ofendido. En todo caso, no hubo huella alguna de enojo en la respuesta. Llámelo ritual, si quiere, pero es una parte fundamental de nuestras creencias. Los numerosos nombres del Ser Supremo que existen, Dios, Jehová, Alá, etc.,
solo son etiquetas hechas por los hombres. Esto encierra un problema filosófico de cierta dificultad que no me propongo discutir, pero en algún lugar entre todas las posibles combinaciones de letras que se pueden hacer están los que se podrían llamar los verdaderos nombres de Dios. Mediante una permutación sistemática de las letras hemos intentado elaborar una lista con todos esos posibles nombres. Comprendo. Han empezado con A y han continuado hasta Z. Exactamente. Aunque nosotros utilizamos un alfabeto especial propio. Modificando los tipos electromagnéticos de las letras se arregla todo, y esto es muy fácil de hacer. Un problema bastante más interesante es el de diseñar circuitos para eliminar combinaciones ridículas. Por ejemplo, ninguna letra debe figurar más de 3 veces consecutivas. ¿3? Seguramente quiere usted decir 2. 3 es lo correcto. Temo que me ocuparía demasiado tiempo explicar por qué, aun cuando usted entendiera nuestro lenguaje. Estoy seguro de ello, dijo Wagner apresuradamente. Siga. Por suerte, será cosa sencilla adaptar su computadora de secuencia automática a este trabajo, puesto que, una vez ha sido programado adecuadamente, permutará cada letra por turno e imprimirá el resultado. Lo que nos hubiera costado 15.000 años se podrá hacer en 100 días. El Dr. Wagner apenas oía los débiles ruidos de las calles de Manhattan, situadas muy por debajo. Estaba en un mundo diferente, un mundo de montañas naturales no construidas por el hombre. En las remotas alturas de su lejano país, aquellos monjes habían trabajado con paciencia, generación tras generación, llenando sus listas de palabras sin significado. ¿Había algún límite a las locuras de la humanidad? No obstante, no debía insinuar siquiera sus pensamientos. El cliente siempre tenía razón. No hay duda, replicó el doctor, de que podemos modificar el Mark V para que imprima listas de este tipo. Pero el problema de la instalación y el mantenimiento ya me preocupa más. Llegar al Tíbet en los tiempos actuales no va a ser fácil. Nosotros nos encargamos de eso. Los componentes son lo bastante pequeños para transportarse en avión. Este es uno de los motivos de haber elegido su máquina. Si usted la puede hacer llegar a la India, nosotros proporcionaremos el transporte desde allí. ¿Y quieren contratar a 2 de nuestros ingenieros? Sí, para los 3 meses que se supone ha de durar el proyecto. No dudo que nuestra sección de personal les proporcionará a las personas idóneas. El Dr. Wagner hizo una anotación en la libreta que tenía sobre la mesa. Hay otras 2 cuestiones. Antes de que pudiese terminar la frase, el lama sacó una pequeña hoja de papel. Este es el saldo de mi cuenta de banco asiático. Gracias. Parece ser adecuado. La segunda cuestión es tan trivial que vacilo en mencionarla, pero es sorprendente la frecuencia con que lo obvio se pasa por alto. ¿Qué fuente de energía eléctrica tienen ustedes? Un generador diésel que proporciona 50 kilovatios a 110 voltios. Fue instalado hace unos 5 años y funciona muy bien. Hace la vida en el monasterio mucho más cómoda, pero desde luego, en realidad fue instalado para proporcionar energía a los altavoces que emiten las plegarias. Desde luego, admitió el Dr. Wagner. Debía haberlo imaginado. La vista desde el parapeto era vertiginosa, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. Después de 3 meses, George Hanley no se impresionaba por los 1000 pies de profundidad del abismo, ni por la visión remota de los campos del valle semejantes a cuadros de un tablero de ajedrez. Estaba apoyado contra las piedras pulidas por el viento y contemplaba con displicencia las distintas montañas, cuyos nombres nunca se había preocupado de averiguar. Aquello, pensaba George, era la cosa más loca que le había ocurrido jamás. El proyecto Shangri-La, como alguien lo había bautizado en los lejanos laboratorios. Desde hacía ya semanas, el Mark V estaba produciendo acres de hojas de papel cubiertas de galimatías. Pacientemente, inexorablemente, la computadora había ido disponiendo letras en todas sus posibles combinaciones, agotando cada clase antes de empezar con la siguiente. Cuando las hojas salían de las máquinas de escribir electromagnéticas, los monjes las recortaban cuidadosamente y las pegaban a unos libros enormes. Una semana más y, con la ayuda del cielo, habrían terminado. George no sabía qué oscuros cálculos habían convencido a los monjes de que no necesitaban preocuparse por las palabras de 10, 20 o 100 letras. Uno de sus habituales quebraderos de cabeza era que se produjese algún cambio de plan y que el gran lama, a quienes ellos llamaban Samjafe, aunque no se le pareciera en absoluto, anunciase de pronto que el proyecto se extendería aproximadamente hasta el año 2060 de la era cristiana. Eran capaces de una cosa así. George oyó que la pesada puerta de madera se cerraba de golpe con el viento, al tiempo que Chuck entraba en el parapeto y se situaba a su lado. Como de costumbre, Chuck iba fumando uno de los cigarros puros que lo habían hecho tan popular entre los monjes, que, al parecer, estaban completamente dispuestos a adoptar todos los menores y gran parte de los mayores placeres de la vida. Esto era una cosa a su favor. Podían estar locos, pero no eran tontos. Aquellas frecuentes excursiones que realizaban a la aldea de abajo, por ejemplo. Escucha, George,
dijo Chuck con urgencia. He sabido de algo que puede significar un disgusto. ¿Qué sucede? ¿No funciona bien la máquina? Esta era la peor contingencia que George podía imaginar. Era algo que podría retrasar el regreso y no había nada más horrible. Tal como se sentía él ahora, la simple visión de un anuncio de televisión le parecería maná caído del cielo. Por lo menos representaría un vínculo con su tierra. No es nada de eso. Chuck se instaló en el parapeto, lo cual era inhabitual en él, porque normalmente le daba miedo el abismo. Acabo de descubrir cuál es el motivo de todo esto. ¿Qué quieres decir? Yo pensaba que lo sabíamos. Cierto, sabíamos lo que los monjes están intentando hacer, pero no sabíamos por qué. Es la cosa más loca. Eso ya lo tengo muy oído, gruñó George. Pero el viejo me acaba de hablar con claridad. Sabes que acude cada tarde para ver cómo van saliendo las hojas. Pues bien, esta vez parecía bastante excitado, o por lo menos más de lo que suele estarlo normalmente. Cuando le dije que estábamos en el último ciclo, me preguntó, en ese acento inglés tan fino que tiene, si yo había pensado alguna vez en lo que intentaban hacer. Yo dije que me gustaría saberlo, y entonces me explicó. Sigue, voy captando. El caso es que ellos creen que cuando hayan hecho la lista de todos los nombres y admiten que hay unos 9,000 millones, Dios habrá alcanzado su objetivo. La raza humana habrá acabado aquello para lo cual fue creada, y no tendrá sentido alguno continuar. Desde luego la idea misma es algo así como una blasfemia. Entonces, ¿qué esperan que hagamos? ¿Suicidarnos? No hay ninguna necesidad de esto. Cuando la lista esté completa, Dios se pone en acción, acaba con todas las cosas y... ¡listos! Oh, ya comprendo. Cuando terminemos nuestro trabajo, tendrá lugar el fin del mundo. Chuck dejó escapar una risita nerviosa. Eso es exactamente lo que le dije a Sam. ¿Y sabes qué ocurrió? Me miró de un modo raro, como si yo hubiese cometido alguna estupidez en la clase y dijo... No se trata de nada tan trivial como eso. George estuvo pensando durante unos momentos. Esto es lo que yo llamo una visión amplia del asunto, dijo después. ¿Pero qué supones que deberíamos hacer al respecto? No veo que ello signifique la más mínima diferencia para nosotros. Al fin y al cabo, ya sabíamos que estaban locos. Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que puede pasar? Cuando la lista esté acabada y la trompeta final no suene, o no ocurra lo que ellos esperan, sea lo que sea, nos pueden culpar a nosotros del fracaso. Es nuestra máquina la que han estado usando. Esta situación no me gusta ni pizca. Comprendo, dijo George lentamente. Has dicho algo de interés, pero ese tipo de cosas han ocurrido otras veces. Cuando yo era chiquillo, allá en Luisiana, teníamos un predicador chiflado que una vez dijo que el fin del mundo llegaría el domingo siguiente. Centenares de personas lo creyeron y algunas hasta vendieron sus casas. Sin embargo, cuando nada sucedió, no se pusieron furiosos como se hubiera podido esperar. Simplemente decidieron que el predicador había cometido un error en sus cálculos y siguieron creyendo. Me parece que algunos de ellos creen todavía. Bueno, pero esto no es Luisiana, por si aún no te habías dado cuenta. Nosotros no somos más que 2, y monjes los hay a centenares aquí. Yo les tengo aprecio y sentiré pena por el viejo Sam cuando vea su gran fracaso, pero de todos modos me gustaría estar en otro sitio. Esto es lo que he estado deseando yo durante semanas, pero no podemos hacer nada hasta que el contrato haya terminado y lleguen los transportes aéreos para llevarnos lejos. Claro que, dijo Chuck pensativamente, siempre podríamos probar con un ligero sabotaje. ¿Estás loco? Eso empeoraría las cosas. Lo que yo he querido decir, no. Míralo así. Funcionando las 24 horas del día, tal como lo está haciendo, la máquina terminará su trabajo dentro de 4 días a partir de hoy. El transporte llegará dentro de una semana. Pues bien, todo lo que necesitamos hacer es encontrar algo que tenga que ser reparado cuando hagamos una revisión, algo que interrumpa el trabajo durante un par de días. Lo arreglaremos, desde luego, pero no demasiado a prisa. Si calculamos bien el tiempo, podremos estar en el aeródromo cuando el último nombre quede impreso en el registro. Para entonces ya no nos podrán tomar. No me gusta la idea, dijo George. Sería la primera vez que he abandonado un trabajo. Además, ¿les haría sospechar? No, me quedaré y aceptaré lo que venga. Sigue sin gustarme, dijo, 7 días más tarde, mientras los pequeños pero resistentes burritos de montaña los llevaban hacia abajo por la serpenteante carretera. Y no pienses que huyo porque tengo miedo. Lo que pasa es que siento pena por esos infelices y no quiero estar junto a ellos cuando se den cuenta de lo tontos que han sido. Me pregunto cómo se lo va a tomar Sam. Es curioso, replicó Chuck,
pero cuando me despedí tuve la sensación de que sabía que en realidad lo abandonábamos, pero que no le importó porque sabía también que la máquina funcionaba bien y que el trabajo quedaría muy pronto acabado. Después de eso, claro que para él ya no hay ningún después. George se volvió en la silla y miró hacia atrás, sendero arriba. Ese era el último sitio desde donde se podía contemplar con claridad el monasterio. La silueta de los achaparrados y angulares edificios se recortaba contra el cielo crepuscular. Aquí y allá se veían luces que resplandecían como las portillas del costado de un transatlántico. Luces eléctricas, desde luego, compartiendo el mismo circuito que el Mark V. ¿Cuánto tiempo lo seguirían compartiendo?, se preguntó George. ¿Destrozarían los monjes la computadora, llevados por el furor y la desesperación? ¿O se limitarían a quedarse tranquilos y empezarían de nuevo todos sus cálculos? Sabía exactamente lo que estaba pasando en lo alto de la montaña en aquel mismo momento. El gran lama y sus ayudantes estarían sentados, vestidos con sus túnicas de seda, e inspeccionando las hojas de papel mientras los monjes principiantes las sacaban de las máquinas de escribir y las pegaban a los grandes volúmenes. Nadie diría una palabra. El único ruido sería el incesante golpear de las letras sobre el papel, porque Mark V era de por sí completamente silencioso mientras efectuaba sus millares de cálculos por segundo. 3 meses así, pensó George, eran ya como para subirse por las paredes. ¡Allí está!, gritó Chuck, señalando abajo hacia el valle. ¿Verdad que es hermoso? Ciertamente lo era, pensó George. El viejo y abollado DC-3 estaba en el final de la pista, como una menuda cruz de plata. Dentro de 2 horas los estaría llevando hacia la libertad y la sensatez. Era algo así como sabotear un licor de calidad. George dejó que el pensamiento le llenase la mente, mientras el burrito avanzaba pacientemente pendiente abajo. La rápida noche de las alturas del Himalaya casi se les echaba encima. Afortunadamente, el camino era muy bueno, como la mayoría de los de la región, y ellos iban equipados con linternas. No había el más ligero peligro, solo cierta incomodidad causada por el intenso frío. El cielo estaba perfectamente despejado e iluminado por las familiares y amistosas estrellas. Por lo menos, pensó George, no habría riesgo de que el piloto no pudiese despegar a causa de las condiciones del tiempo. Esta había sido su última preocupación. Se dispuso a cantar, pero lo dejó al cabo de poco. El vasto escenario de las montañas, brillando por todas partes como fantasmas blancuzcos encapuchados, no animaba a esta expansión. De pronto, George consultó su reloj. «Estaremos allí dentro de 1 hora», dijo, volviéndose hacia Chuck. Después, pensando en otra cosa, añadió: «Me pregunto si la computadora habrá terminado su trabajo. Estaba calculado para esta hora». Chuck no contestó, así que George se volvió completamente hacia él. Pudo ver la cara de Chuck. Era un óvalo blanco vuelto hacia el cielo. «Mira», susurró Chuck. George alzó la vista hacia el espacio. Siempre hay una última vez para todo. Arriba, sin ninguna conmoción, las estrellas se estaban apagando.